Al principio del siglo XX, Guadalajara ya tiene una cierta prosperidad y durante la paz porfiriana había logrado afianzarse como el centro comercial era y ahora sigue siendo, y tenía ya un crecimiento muy notable respecto a la escala que a lo largo de siglos había ido observando su crecimiento. Ha vencido muy lento, sin embargo los principios del siglo XX ya marcaron otro paradigma en el crecimiento de la mancha urbana. Hemos hablado acerca del confín poniente de Guadalajara, que era el convento del Carmen, en donde remataba la ciudad y existía pues el propio convento y además las huertas hacia el poniente. Esta orden religiosa, sin embargo, el crecimiento actual de la ciudad ya empezó a brincar al convento del Carmen y a extenderse hacia el poniente, con lo que se llaman las colonias de Guadalajara, que así sea, digamos, que ha venido conociendo genéricamente esta área geográfica de la urbe. Estos ya fueron asentamientos que tenían un carácter muy distinto al que se observó durante siglos, en donde eran casas apañadas a la banqueta, patios, casas con patio, corredores alrededor y las recámaras. Distintas habitaciones dispuestas de manera tradicional. Las colonias nacieron bajo el influjo sobre todo de un pensador inglés que se llamaba Ebenezer Howard, que proclamaba que lo que tendríamos que buscar era la ciudad jardín, una ciudad que tuviera principios de sanidad, sobre todo mucho más acusados, y en donde proponían lotes más grandes con casas en el centro de los lotes y jardines que separaban las casas y que ofrecieran, digamos, un ambiente propicio para la salud y para una mayor amenidad, como se conocía en aquel tiempo. Este principio, y así forma edificada las colonias, casas rodeadas de jardines, ya con los estilos de la época que eran ecléticos, porfirianos, afrancescados, y en donde se implantó una manera distinta de habitar la ciudad, la colonia americana, la corona francesa, la colina moderna, etc. Ya fueron edificadas con este paradigma y sobre su tejido se fueron dando muestras de arquitectura muy interesantes, como digo, ecléticas, apelando a distintos estilos, a distintas maneras de entender la expresión, y que le dieron a Guadalajara también un carácter sumamente fuerte y sumamente marcado. Hay todavía muchas muestras de esta arquitectura. Quien se pase por lo que fueron las colonias se puede encontrar con obras, por ejemplo, del arquitecto Choice Tree, del arquitecto Guillermo de Alba, del arquitecto Sousa, de una serie de figuras que conformaron una ciudad muy agraciada, porque además es esta parte de la ciudad pues no hizo lo que después pasaría, que como dice que era el primer cuadro y destruiría mucho de lo hecho durante siglos, sino que sobre terrenos nuevos levantaron arquitecturas nuevas, pero tenían una cierta hermandad con lo que la ciudad representaba, porque respondían a parecidos factores climáticos, temperamentales, etc. La materialidad de la arquitectura regional se confirma en estas nuevas producciones, porque tampoco eran demasiado lujosas ni demasiado ostentosas, tenían una cierta sencillez dentro de la fantasía del eclecticismo, tenían también esta gracia que las hacía integrarse de una manera natural con barrios en donde habría arquitecturas de distintas procedencias, de distintas maneras de expresarse. Podríamos hablar también de que la destrucción del convento del Carmen para ya finalmente darle cauce a este ímpetu de la ciudad hacia el poniente tiene su contraparte a lo que pasó al oriente, en donde también fueron creciendo estos barrios de las clases populares, pero de una manera también muy razonablemente ordenada, y que quiero decir que inclusive digna a estos barrios, con muchos barrios de Guadalajara. El Santuario Santa Teresita, la Capilla de Jesús, San Felipe de Jesús, son barrios con personalidad muy fuerte, con personalidad muy amable, que siguen funcionando a pesar de todo hasta la época, y que le dan a Guadalajara una personalidad que, aún borrada por la tontería de cierta modernidad malentendida, sigue siendo vigente. El convento del Carmen es una de las claves, y su destrucción fue una clave de la ciudad, porque después del convento fue edificada allí la Penal de Escobedo, que es un edificio importante, que era un edificio, digamos, no clásico o construido
con toda la mano y que tuvo que ser demolido. Siguiendo con esta triste tradición tapatía, quiere decir que también de muchos lados debes de rodear inteligentemente los edificios, que valía la pena partirlos por la mitad. En la Ciudad de México hay múltiples ejemplos y en otras partes, pero otro hubiera sido el destino si en vez de hacer este pensamiento lineal, rectilíneo, de voy derecho y no me quito, se hubiera logrado integrar estos conjuntos dentro de la fábrica urbana, hubiéramos tenido ciudades con mucho mayor calidad. Pero en fin, desapareció la Penal de Escobedo, también así como desapareció el Convento del Carmen, se extendió hacia el poniente de la ciudad, fueron proliferando las colonias en donde ellas, esta nueva arquitectura, en toda esta expresión de una cierta no opulencia, pero sí bonanza que tenía la ciudad, se fue manifestando.